Muy buenos días, esto es Conciencia Planetaria. Qué raro, estamos iniciando puntuales, señor Julio Jorge. Para servirte, muchísimas gracias por la invitación. Julio Jorge Celis Polanco, así es. Sí, Jorge Celis Polanco. Bueno, estudioso de la tradición, de la cultura, pues sí fue a la escuela también, porque es arqueólogo. Además es historiador y también obviamente pues es egresado de las escuelas representativas tanto del ENEA, que es la Escuela Nacional de Antropología, y del INA, pero además tiene expertise en teoría de la historia, teoría de los símbolos, también la parte de la cosmogonía y las tradiciones. Y pues esto lo hace pues muy completo en términos de cómo él se aproxima hacia una revisión interesante, no oficial, que esto es muy importante decirlo, de lo que se sostiene primero de la escuela europea, que es la que instruye a la escuela mexicana. Así es. Porque inician 100, 150 años antes por las incursiones de Napoleón en Egipto, y que son las primeras metodologías de cómo te aproximas a los recursos que deja la huella de la civilización, ¿no? Así es. La escuela europea fue la primera que estudia Grecia, la primera que estudia China, por ahí hay viajes de Marco Polo, por ahí están los viajes de los naturalistas como Darwin, y todo esto inunda el positivismo de Cartesiano en el siglo XIX, todo el 1800 viene siendo como la ciencia empieza a desarrollar pues los primeros modelos de cómo podemos comprender la acción creadora con la acción del recuento, que es la maravillosa disciplina de la historia. Así es. Que conecta con la filosofía también, porque de alguna manera pues la forma de poder compilar cómo se contaron estas historias en la antigüedad y los registros que sirvieron para dejar plasmadas estas ideas, que se convirtieron en mitos y cosmogonías, que es el concepto, es la raíz de los pueblos. Y luego de esta pues empresa importantísima europea, pues viene obviamente toda la tarea de Porfirio Díaz, que está muy en contacto con la escuela francesa, y pues el volver a reconocer los miles de sitios culturales que llaman mal arqueológicos, sino más bien porque son sitios de estudio, pero no le quitan la connotación de sitios sagrados. Así es. En realidad son sitios sagrados que fueron usados por milenios en toda Mesoamérica, y llámese Mesoamérica desde Axcancanahuac, que es Alaska, hasta Nicananahuac, que es Nicaragua. Es decir, todo este territorio es anáhuac. Así es. ¿Cuáles fronteras, señor Triunf? Mejor pónganse a estudiar. Yo le invito, pues sí, en verdad, que si usted quiere ser exclusión, pues en dado caso piensen en ustedes, porque claro, ustedes llegaron después. Mucho después. Ustedes son más migrantes que nosotros. Así es. Porque nos dice la antropología que las migraciones son un efecto constante y que nos explican esta migración de las culturas. Tuvimos migraciones de China, tuvimos migraciones de el continente de África, más anteriores, y bueno, los caucásicos, los australopithecus, todas estas vertientes pues son migraciones de la parte norte de África. Así que este asunto de las fronteras es nada más pura demagogia y política, ¿eh? Claro, claro, sí es. Entonces, esta escuela del Porfiriato empezó a sentar las bases de los primeros conceptos de lo que son las zonas sagradas, y esta magnificencia que yo llamo, en términos de la expresión constante y continua de más de 3.500 años de trabajo de estas culturas, de estos sabios, para generar modelos de la comprensión, que sí lo logran, de cuál es la naturaleza de la conexión que tiene el ser humano con el universo y con la mecanicidad del sistema solar, que es impresionante. Es decir, ahí tienes la cultura mayense, que es una derivación de las culturas también del Golfo, porque el sistema calendárico es anterior a los mayas. Así es. Y cómo tiene una unidad
importantísima. Y esta escuela francesa pues es lo que se estudia en la antropología y demás, pero pues que va teniendo reformas y van teniendo actualizaciones de los hallazgos y de los conceptos de los últimos 20 años, que luego los mismos antropólogos y los arqueólogos no se dan el permiso de revisar. Y esto así cambia pasa, mucho las cosas. Sí, por ejemplo, la antigüedad de los sitios, las migraciones en relación a estas creencias de dónde vienen los azteca mexica, por ejemplo, y los conceptos arqueoastronómicos que cobran una dimensión ya científica, tecnológica, del más alto nivel en el planeta, equiparado al modelo egipcio, al modelo sumerio y al modelo chino, que las formas de construir, por ejemplo en Camboya, de estos monolitos y de estas ciudades cuadradas, pues es la matemática de Venus, otra vez. Claro, tenemos es una constante. En Teotihuacán arquitectura antisísmica. Fíjate. Y orientada astronómicamente. Toda la ciudad está orientada astronómicamente a febrero, al inicio del calendario. Y la parte tecnológica hídrica. Sí. Era extraordinario cómo es el manejo del agua en una continuidad. Es decir, el manejo hídrico, por ejemplo, de Texcoco, y que desarrolla Netzahualcóyotl, que es una herencia teotihuacana, por cierto, tolteca, porque la toltequidad, la toltecayo es una extensión tardía de lo teotihuacano, finalmente, es una revisión. Pero donde están las bases y fundamentos de esta tecnología hídrica están en Teotihuacán, y más atrás están en la zona olmeca. Entonces estamos ante algo que rebasa, y que yo creo que se le debe dar un lugar preponderante de nuestra jerarquía del pensamiento científico y filosófico universal, pero que menos se reconoce en México, arqueólogo. ¿Cómo ves? Desafortunadamente, y es con lo que me he topado. Normalmente llega gente de todo el mundo, pero los de México son los menos interesados en nuestra propia cultura. No saben ni hablar el náhuatl, así te No, claro que no. Pero normalmente sí es. Y hasta en los mismos compañeros antropólogos, arqueólogos, etcétera, a veces son los últimos en enterarse o en quererse enterar. Sí. A veces llegan a ser muy cuadrados y eso a veces los limita porque pues en cualquier ciencia hay que estar muy abiertos al conocimiento. Pues sí, a esta actualización que hoy estamos aquí revisando. Fundas esta organización civil, que es el Grupo de Rescate de Prehispanidad, y estás dedicado también al conocimiento de Aztlán y Teocuculhuacán y Chicomostoc, que de alguna manera son las expresiones proto-teotihuacanas, porque en Teotihuacán pasa un fenómeno increíble. Teotihuacán tiene 2 oleadas de 400 años, que es el cómputo del 20 por 20. Son 400 años. Así es. Que son los ciclos de Venus. Entonces, si tú colocas estos 400 del 800 cuando truena Teotihuacán, tienes el año 400 y tienes el año 0, Teotihuacán. Y ahí te das cuenta de los 4 momentos desde el Zacuali y todas estas etapas teotihuacanas, que tienen esplendor, tienen desarrollo y tienen crisis, que son ejercidas por las crisis climáticas, que son las que comprometen las cosechas, y es lo que hace que las migraciones ocurran hacia el sur. ¿Por qué dejan de ser tierras de siembra? Por el clima. Claro. Que está muy asentado en el Chilam Balam, por cierto. Ahí se describe el Ochoajaucatún, que por cierto ya regresa. Sí, en los anales de Cuautitlán se menciona mucho cuando es abandonada Tula por la misma situación. La misma situación climática. Sí. Estas migraciones que son forzosas. Y que Teotihuacán viene siendo una concentradora de los conceptos cosmogónicos y luego los exporta. Es decir, se migran 4 flechas, una flecha va al Golfo, una flecha va al Pacífico, una flecha va al norte y una flecha va al sur. Así es. Y estas flechas están llenas de concepciones de los sabios en modelos de astronomía, medicina, danza, cultura, matemática, filosofía,
que se vuelven a expresar en diferentes sitios de lo que es llamado Mesoamérica, que es el caso también de Guanajuato, de los teochichimecas, Claro. que es una zona increíble, que no es tan desarrollada en volumen, pero que hay marcadores arqueoastronómicos por todo Guanajuato, en todos los cerros, por cierto. En todos los cerros. Y en Guanajuato lo que se ha descubierto que tenemos alrededor de unas 1500 zonas arqueológicas. Escucharon 1500 que no se han trabajado. Que no se han trabajado, y hay arquitectura monumental. Y la gran mayoría de todos sus asentamientos tienen orientación astronómica. Por supuesto. Hay juegos de pelota, hay muchas de las cosas que después va a heredar Tula se originan en el Bajío. Mira. Como un crisol. Sí. Porque el Bajío llegó a ser como un laboratorio. Sí, el Bajío viene funcionando como una unidad pluriétnica donde confluían no nada más estos teochichimecas, sino los estudios de glotocronología lingüística, el origen de las lenguas. Sí. Se ha descubierto que, por ejemplo, el origen del náhuatl no viene de la ruta yuto-azteca, como se decía, sino que es muy del centro de México, centro-norte de México, de toda esta zona del Bajío. Ahí se cocinan las voces principales. ¿Por qué? Porque era una zona muy rica, ahorita está muy desertificado, pero en esa época prehispánica, estamos hablando de la época chupícuaro, contemporáneo a la olmeca. Así es. Entonces era toda la planicie aluvial que venía desde Lerma hasta Chapala, era un gran lago, el paleolago gigantesco. Había muchas islas. De mamuts, incluso. Sí, hay evidencias de mamuts. Entonces había muchas islas, entonces había una isla entre todas estas. Es el Tenochtitlan de aquel entonces. Es el Chicomostoc, era una isla. Sí. Está perfectamente delimitado, los playones estaban hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Sí, las vertientes lacustres están bastante bien delimitadas. El nivel máximo. Pero es por la cuestión de la mecánica de la orografía, de la conformación, porque resulta ser una cazuela entre las dos sierras, que es la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Entonces hubo un gran desarrollo muy fuerte desde la época chupícuaro y confluían muchas etnias. Tenemos restos de etnias huastecas, tenemos nahuas y proto-otopames, con todas las variantes del otomí, matatzinca, todo esto confluye aquí, y al final el purépecha. Entonces está toda ensalada. Es tan interesante la lengua purépecha en cuanto a sus bases lingüísticas. Se separan del tronco común. Se separan, hay un misterio ahí que no pocos investigadores se han querido meter a la cuestión purépecha. Lo agarran con pincitas, le tienen cierto. Pues es una tarea que dejamos allá en la mesa para los investigadores. Éntrenle a la etapa de Chupícuaro en la zona serrana de Michoacán, que es Michatlaco es la zona de peces. Sí, Michoacán. Michoacán es la meseta del sistema lacustre. Otra vez que donde hay agua y asentamiento, hay siembra, hay continuidad, hay alimento. Y además otro asunto del Bajío es interesante si nosotros sacamos una geodésica, es decir, un trazo geométrico de los territorios. ¿Dónde crees que cae el centro? Me imagino que es en la zona del Cerro del Culiacán. Está en el limítrofe de Guanajuato. O sea, el centro de centros de la geodésica de la punta de Yucatán, que es la planicie de la península, hasta Baja California, si tú haces trazos geodésicos, el centro de centros está en el Bajío. Sí, así es. Que eso lo vuelve una razón importante de peso por haber sido una cuna donde se desarrollaron los moldes de la migración, más antigua presencia de desarrollo cultural, que es la zona del Golfo. O sea, aunque sí es correcto lo que dices en términos de que la zona de Guanajuato es un crisol temprano, incluso que comparte la parte temprana de Teotihuacán, tanto Chupícuaro como Teotihuacán tienen como fuente y referencia central el Golfo. Así es. Que es la más antigua, la parte olmeca. Mira, tenemos una pues oportunidad durante estos años que están en el porvenir para volver a reconstruir estos modelos que dejan bien claro que tenemos una unidad de pensamiento mesoamericano. Es correcto. Que se ha querido fragmentar, que se ha querido adosar y separar, que cada cultura tiene
diferencias importantes, pero no es así, es una continuidad con una homogeneidad impresionante a lo largo de 3.500 años. Y eso no nos lo enseñan en la escuela. Lo vemos en la calendárica, es el mismo estructura del calendario. Lo único que cambia a lo mejor son los idiomas. Así es. De náhuatl a maya. O los signos para explicarlos. Sí, pero es la misma estructura y funciona igual. Base. Y los sitios funcionan igual. La traza de los sitios, amigos, es impresionante. Aquí está el arqueólogo que no nos deja fuera de decir tonterías. El cuadrado donde se define el fuego nuevo, que es el centro de la acción de la vida, que es un marcador de alineación con las Pléyades, que se da 2 veces, mayo 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque es una acción de la Vía Láctea con la eclíptica. Entonces, lo que primero se localiza es la base fundacional del encendido del fuego nuevo. Y sobre este lugar, que puede ser una alta montaña, que puede ser un sistema lacustre, entonces se desarrollan las 4 direcciones, el Nahui Olin. Curiosamente, en esta montaña del Teoculhuacán, Chicomostoc, sí, se celebra cada mayo, sí, el famoso 3 de mayo, que esa coincidencia con el asunto de las Pléyades, con un encendido de fuego nuevo. Sí, porque aumentale los 10 días del ajuste calendárico, y automáticamente surgen fechas que son bien interesantísimas. Claro. Quítale al 24 de diciembre 10 días. O ponle 260 días corridos desde el 21 de diciembre. Entonces ahí encontramos una fenomenología de los ritmos de la naturaleza y su funcionamiento, de lo cual ellos eran expertos. Claro, es su base de vida y subsistencia. ¿Y en qué momento, Jevan, te agradezco las fotografías, llevamos 20 minutos hablando de sitios y por favor, si nos puedes ilustrar esto que estamos hablando, gracias. Esta continuidad nos habla de una excelencia filosófica, conceptual, de los arquetipos y de un modelo maestro. Claro, y eso nos lleva a lo que es el paisaje sagrado. El paisaje sagrado. El paisaje sagrado, el paisaje ritual, y cómo hay ciertos toponímicos que se van a repetir. Toponimias, él se refiere a expresiones iconográficas o gráficas que están en locativos y en usos de nombres. Así es. Por ejemplo, vamos a tener que hay diferentes culhuacanes. Aquí en Iztapalapa tenemos el Culhuacán. Sí. Y que se refiere a una montaña curva o jorobada que tiene que ver con todo ese concepto cosmogónico del nacimiento, del vientre de la madre, de Huitzilopochtli, de todo esto. Y se repite en diferentes geografías, muchos toponímicos. Que no es exclusivo y referente a los azteca mexica del periodo del 1325, sino es muy anterior. Es muy anterior. Todos los protonáhuatl ya utilizaban todos esos arquetipos en diferentes zonas culturales. Fíjense qué importante, lo que quiere decir, el arqueólogo lo confirma, es que estamos ante una base constructiva, una base matemática, una base cosmogónica cuyo centro es el migrante de las estrellas. Ahora quiero explicar esto porque es muy poético y muy hermoso. ¿Quién es el migrante de las estrellas por excelencia? Venus. ¿Por qué migra? Porque la metáfora astronómica es muy hermosa. Tenemos 260 días diurnos que está con el Sol. 260 días diurnos. Pero luego desaparece 8 días para luego convertirse en un visitante de la noche, en el atardecer. ¿No te parece una metáfora sensacional? El gemelo divino, Tlahuizcalpantecutli. Tlahuizcalpantecutli. Entonces él mismo es 2, es el señor 2. Por eso es el señor de Mictlán y es un perrito. El Xolotecutli, y que está desarrollado en una cruz. Qué loco, ¿no? Sí. Pero esa misma metáfora no tiene menos importancia de lo que ocurre con Quetzalcóatl, pero también que ocurre con Osiris en Egipto, y es el mismo planeta, es Venus. Sí, y dentro de estas migraciones del epiclásico, tenemos que aparecen varios deidades o divinidades que tienen que ver con la guerra, con todo lucha, guerra, como Tezcatlipoca, y varias mujeres como Malinalxochtl o
Xochiquetzal Xochiquetzal, sí. O simplemente Izpapalotl. Izpapalotl, Cihuateteo, es decir, todas ellas, entonces, pero son guerreras. Son guerreras. Son mujeres guerreras. Pero al final esta guerra lo que está representando es la dinámica de las fuerzas opuestas que mantienen la vida en la naturaleza. Una guerra por la vida. Entonces, antes de irnos a corte, podemos concluir que tenemos una unidad de pensamiento en Mesoamérica, sí, es correcto. de la ambiente olmeca, independientemente de quienes hayan sido, porque esto también es una tarea que queda en la agenda en el futuro, pero que se va a mantener cohesionada, continua y constante en todas las culturas de Mesoamérica, desde la zona yuto-azteca, que es a mitad de los Estados Unidos. Los nombres de las culturas del norte tienen derivaciones de raíces nahuas. Allá están las flechas de Teotihuacán, que se van hacia el norte y que se encuentran con los migrantes de Ashcan Kanawha, que vienen de Alaska, y hacen una forma de expresión maravillosa, que son los tótems, las danzas, toda esta tradición roja, ¿no? Y que esta unidad además se cohesiona con la matemática vigesimal, que son los ritmos de la naturaleza, los 1440 días de Venus, que van a ser 400 años. Vean ustedes el fractal. 1440 días caben exactamente en 400 años. Y para obtener el 400 es una rejilla de 20 por 20. Es increíble, ¿no? Claro. Vamos a una pequeña pausa, son las 10:23, todavía tenemos 2 bloques de 20 minutos, así que tenemos todavía mucho más aquí que compartir. Yo le cuento por el Círculo de Mujeres Arqueólogo, que ya lleva en Cali, México, más de un año, y ayer recibimos a una chamana siberiana. Entonces estuvo trabajando con las mujeres, casa llena, allá en la colonia Roma. Claro. Vamos a una pequeña pausa, no se vaya, esto es Conciencia Planetaria. Bueno, pues quiero felicitar el trabajo y la coordinación de Jay Coat Malinali, que es nuestra coordinación de relaciones públicas, que hoy se vino al estudio, mira, está con la cámara. Excelente. Y que pues ha asumido estos liderazgos y coordinaciones de tareas importantes, por ejemplo, la red de mujeres, el Teocihuatepetatl, que es la parte sagrada del tejido. Claro. Teocihuatepetatl es el petate sagrado femenino, sí, es la falda sagrada de serpientes de Coatlicue, sí, ni más ni menos. Si vemos la falda de las serpientes de Coatlicue, es una matriz de un entramado, de un radián de cuarzos, es un entretejido de las matrices electromagnéticas de la Tierra. Claro. Y lo femenino da a luz, es Tlazolteotl.
Y de Tlazolteotl surge Huitzilopochtli. Es lógico, así es. Y debajo de la piedra de Coatlicue está la parturienta. Y se asoma el rostro de Huitzilopochtli, que es una zona que nadie conoce de la piedra, la parte de abajo. Necesitas ir ahí a los dibujos de las investigaciones de Gamio, ¿te acuerdas? Manuel Gamio, sí. Y hasta mero abajo, lo que es la base, está labrado Tlantecutli, el Así señor es. que mira hacia el inframundo. Así es. Y punto Sí. de la vida y muerte y vida. Entonces, Pero si revisamos la iconografía es bien interesante porque entonces encontramos una figura mixta, híbrida. claro. De hecho, Es hombre-mujer. los símbolos más importantes de la humanidad son símbolos antagónicos. Vida, muerte, día, noche, todo esto. Femenino, masculino. Claro. Entonces son andróginos. Uh-huh. Es como Ometeotl, Así no es hombre es. ni mujer. Es su dualidad Es la creadora. dualidad sagrada, creadora. Entonces, este entramado de mujeres, para nosotros que formamos parte del grupo cultural de Cali Mexico, pues había que relanzar el grupo de mujeres y que ya lleva un año. Que viendo la imagen del Coatlicue, me recuerdo un comentario de algunos arqueólogos cuando tomaba clases allá en el siglo pasado, Sí. que me decían que era el monstruo, la cabeza de serpiente. La Coatlicue era un monstruo. Sí. Y yo dije, bueno, lo que pasa es que es una interpretación muy occidental. Todos, Y el prejuicio y occidentales. así es. Pues, ¿por qué no lo vemos desde la cosmovisión? Y vas a ver que no es un monstruo, es una serie de símbolos antagónicos. Es una muy belleza profundos. de ejes de simetría. Sí, es una escultura maravillosa. Ahí está la Coatlicue. Sí, es imponente, es maravillosa. Habla de vida, habla de muerte, de generación. Generación. Entonces, esta es la falda de serpientes a la Sí, que la me tenemos. refiero, de esta rejilla. Y bueno, tenemos las fotos de la reunión de ayer, donde recibieron a esta mujer medicina, que es la traducción de chamán, que es una palabra siberiana, por cierto. En náhuatl, chamán quiere decir mentiroso. Qué curioso, el mismo vocablo tiene una reversa. Por eso está mejor usar Ticitl, que en este caso es curandero, y Malinalticit es el curandero de hierbas. Entonces estas voces son pues más oriundas de nuestra cultura. Y ayer estuvo Shakuntali, ahí vemos las fotografías, ve cómo está el recinto lleno, realmente pues ya no cabía nadie más. Y fue de lo que ellas me narraron, porque pues uno como hombre no puede estar metiche en el círculo de mujeres, sino a través de las fotos y de lo que narran. Fue pues una reunión que contaba el interés que tienen en estos círculos por conocer la propuesta de mujeres de otros lugares del mundo, en donde estos conceptos que hemos hablado han nutrido otras culturas milenarias de la cultura humana, y pues su manejo de energía, su fortaleza, pues justifican el hecho de que si ella se dice, bueno, y la reconocen, que ha viajado por todo el mundo como una mujer de conocimiento y medicina, pues ahí está la respuesta. Qué lindo que este círculo de mujeres tenga una respuesta pues tan activa, y pues esto confirma tanto la labor del Círculo de Mujeres de Cali Mexico, como pues que se justifica que otras mujeres medicina pues estén haciendo su trabajo aquí en América. Qué importante es esto. Qué bueno darle el reconocimiento. Bueno, el tema de hoy, me gustaría que nos expliques un poquito más de cómo este arquetipo, por ejemplo, de el migrante de los cielos baja a la tierra, y es una metáfora